Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que en su sexta temporada se mantiene fiel a mostraros el mejor surf y sus principales protagonistas. Y esta semana no iba a ser menos, así que prepararos porque comenzamos titulares y arrancamos. Veremos un amplio resumen del Surf City El Salvador Pro, séptima prueba del Championship Tour 2024. Hablaremos con el buguero canario Armides Oliveres tras su victoria en la prueba del IBC World Tour celebrada en Brasil. Conoceremos el proyecto Blue Soler y las aplicaciones terapéuticas del stand-up paddle. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos. Y Palermo nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos visto y tenemos claros los contenidos que vamos a tratar en el programa de hoy de Conexión Surfing, solo quedaría dar paso a nuestro colaborador, Carlos Fernández, de One Surf Academy, y que una semana más nos acompaña. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Víctor, muy bien, con muchas ganas de afrontar un nuevo Conexión Surfing. Hoy empezamos en un país que conocemos muy bien en esta casa, El Salvador. Allí tuvo lugar la séptima fecha del calendario de pruebas del Championship Tour. Volvemos a El Salvador, este país centroamericano que ha apostado por el surf como principal motor de su economía, siendo sede de diferentes eventos internacionales, como mundiales ISA o pruebas del Championship Tour. ¿No es así, Carlos? Eso es, Víctor. Ya conocemos olas como las del Sunzal y la Bocana por las citas de los mundiales ISA, pero esta vez la WSL opta por una ola de mayor consistencia como es Punta Roca, una derecha con varias secciones que aguanta muy bien la entrada de mar y es perfecta para el surfing de giros y aéreos. Un spot ideal para que los mejores surfistas profesionales desarrollen todo su potencial. Pues vamos con ello. Disfrutemos en los próximos minutos del mejor surf en Punta Roca. Y lo haremos con el evento del Surf City El Salvador Pro. Por tercer año consecutivo, el World Championship Tour se presentaba en El Salvador. La playa de Punta Roca está ubicada a las afueras de la ciudad portuaria de La Libertad. Su ola, conocida como La Punta, es una derecha que rompe sobre fondo de rocas a unos 300 metros de la orilla. La jornada de apertura de la competición apenas tuvo sorpresas, clasificándose para la siguiente ronda los previsibles, con Yago Dora, Gabriel Medina, John Florence como los protagonistas de las mejores puntuaciones de este día. Oh yeah, it feels really good. The waves are they're pumping when they come in right now. It's long waits, but it was just fun to be able to start my heat with a high 7 like that and have a couple sets, and then Liam got that 6.2 and I paddled too deep, and I was like, no. I was like, that was my mistake, and then I got lucky on that end. Last wave was a fun wave. Por su parte, Brisa Hennessy llegaba a El Salvador como líder del ranking femenino tras lograr el segundo puesto en Tahití. La costarricense volvió a brillar en esta primera ronda, superando en el último minuto a la hawaiana Betelú Sakura Johnson y a la invitada al evento, la también surfista tica Leilani McGonigal. Yeah, it was firing out there. I mean, it was really special to be out there with no one out. I mean, glassy conditions and perfect right point breaks. I mean, how much more could we ask for? It's really special to be, in Central America, and I'm just feeling that good energy, that pura vida energy, and hopefully, the sun's out, and I'm feeling it. En la segunda ronda o ronda de eliminación masculina se vivió una de las mayores sorpresas de lo que va de temporada en el CT. Ítalo Ferreira, que venía de ganar en Tahití, quedaba apeado prematuramente de la competición ante el surfista local e invitado Brian Pérez, que en su cuarta ola sorprendió a todos con un aéreo que los jueces premiaron con un 8,83, dejando sin capacidad de respuesta al brasileño. Posteriormente, en la ronda de 16, el salvadoreño tuvo en las cuerdas a John Florence, aunque finalmente fue el hawaiano quien lograba pasar a los cuartos de final. La verdad que me sentí súper emocionado, especialmente porque yo sabía que la gente de El Salvador me estaba viendo
también mi papá, mi familia que estaba aquí apoyándome. La verdad que todo esto es gracias a ellos, gracias por empujarme, mi entrenador Marcelo Castellano, a mi psicólogo también que está aquí apoyándome. La verdad que toda la gente de Salvador es la que me da la energía para enseñar mi surfing y estar en casa me hace demasiado especial. Otras sorpresas llegaron en la ronda de 16 con las eliminaciones de Ethan Ewing o la de Griffin Colapinto. Esta además fruto de una interferencia en el inicio de la manga ante el brasileño Joao Chianca, que reaparecía en el Championship Tour tras una temporada en blanco fruto de la grave lesión sufrida en Pipeline. I mean, I knew I would have to play tough against Griff. Griff is absolutely one of the best this year, so yeah, I knew I would have to bring it up my best game and really to step the level and yeah, such a bummer that interference happened so early, and I knew I would have to play tough to get the best first wave. That's just how it goes, like the pressure in the beginning of the heat, and such a bummer it happened. La última jornada de la competición en la categoría femenina en el Surf City El Salvador Pro tuvo como protagonistas a la estadounidense Caroline Mars y a la surfista hawaiana Gabriela Bryan. Gabriela venía de eliminar a Kylie Simmers en semifinales y previamente en cuartos a Molly Pickblum. Llegar a la final de esta manera le daba la condición de favorita, pero si enfrente no hubiera estado Caroline Mars, que repetía final sabiendo lo que era ganar en Punta Roca. Como era de esperar, este duelo fue de lo más igualado y no fue hasta el fin de la manga donde se vieron las mejores puntuaciones, decantándose por Caroline Mars con un total de 14,80 puntos totales frente a los 14,16 de Gabriela Bryan. Segunda victoria para la estadounidense en El Salvador. It means a lot. Yeah, I want to be in that Final Five, and I want to back up my world title. I want to be at lowers and hopefully win in front of my friends and family again. And yeah, it means everything. I think when you're in that moment, you really got to pounce, and it all came together for me today, and I feel like I put in a lot of work behind the scenes, and it feels really good because it's all paying off. But yeah, all the stars aligned for me today, and I'm really stoked. En el tramo final de la competición masculina, un nombre sobresalía por encima de todos: Yago Dora. El brasileño fue pasando rondas con suma facilidad ante rivales de entidad. Gabriel Medina o Jar Robinson sucumbieron ante sus giros, velocidad y rotaciones que ola tras ola remataba el de Florianópolis. Pero por el otro lado del cuadro venía muy seguro John Florence, que en su manga de semifinales dejó su sello con un imponente 10, el único que se pudo ver en Punta Roca. La final entre ambos estuvo marcada por la escasez de olas en el último tramo de la manga, factor este que perjudicó al brasileño, que tras lograr un 9,77 no pudo pasar de un 4,67 como ola de respaldo, cosa que sí aseguró desde el principio John Florence, que se llevaba la victoria, la primera de la temporada, tras lograr 3 segundos puestos. That was tough. I got a little bit lucky in the end that they just went flat. I was like, oh my gosh, how am I going to hold Yago off? He's going to go on like a medium-sized closeout and get a 9. And so I was like, I don't know. It was really a tough one. But I'm just so stoked. I was going to be really bummed if I got another second. Yeah. Esto fue todo desde Punta Roca. El Championship Tour deja El Salvador y afronta su recta final. Próxima cita, Brasil. Y lo veremos todo en Conexión Surfing. Sin duda, un fantástico espectáculo el que acabamos de ver. Así que ahora toca nuestro análisis. Carlos, ¿qué más puedes aportar de lo visto en Punta Roca? Bueno, como hemos visto en el resumen, Punta Roca ha sido también totalmente un espectáculo. Otro campeonato más que sumamos con buenas condiciones y, como decía anteriormente, una ola super high performance. Los pros han podido desarrollar todo su surfing, olas para surfear de canto, surfear vertical, surfear por encima del labio con esos aéreos, y la verdad que las condiciones no han defraudado y Punta Roca ha sido un espectáculo de ver, una de los mejores spots de high performance del Tour. Sin duda, el espectáculo garantizado. Y en lo puramente competitivo, ¿qué destacarías tú? Pues mira, tenemos una situación muy importante que comentar, que fue aquella interferencia que tuvo Griffin Colapinto contra Joao Chianca,
nada más empezar la manga, recordar que están en una situación que no tienen prioridades, por lo tanto la preferencia tradicional es la que manda a la hora de coger la primera ola. Y Joao Chianca y Griffin Colapinto están luchando por tener ese interior para coger la primera ola. Al final Colapinto no intencionadamente acaba bloqueando a Joao Chianca y le pitan una interferencia que puede ser un poco, puede tener un poco de controversia, ¿no? Porque sí que estaba bloqueándole el camino a Joao Chianca, pero Joao Chianca realmente estaba remando contra la espuma y no sé yo si tenía muchas posibilidades de ponerse de pie en ese spot y acabar surfeando la ola. Pero bueno, esto dejaba a Colapinto con media puntuación de su segunda mejor ola, por lo tanto necesitaba puntuaciones súper altas y más allá de dar por vencida la manga, Colapinto decide volverse totalmente loco y empezar a tirar unos aéreos gigantes y aun con esa segunda mejor ola por la mitad, no estuvo nada lejos de acabar ganando la manga. Fue una manga espectacular. Además de esta manga, pudimos disfrutar de un fantástico nivel de Yago Dora, ¿no es así, Carlos? Bueno, Yago Dora ha sido uno de los protagonistas de todo el evento. Ha hecho un surfing espectacular, es un surfista que tiene muy buen surfing de backside, es un goofy yendo en esta derecha. Y aparte de ese surfing de backside impecable, ha tirado unos aéreos que, como se estaba comentando, son aéreos que podrías ver en algunos vídeos que se llevan meses o incluso años para grabar, pero él lo ha estado haciendo en mangas de 35 minutos, haciendo aéreos imposibles, variaciones, siendo súper creativo con la manera de agarrar la tabla, los grabs. La verdad que ha sido todo un espectáculo. Yago Dora ha estado en un nivel altísimo durante todo el evento y bueno, estuvo muy cerquita también de ganar el campeonato. Un Yago Dora que, recordemos, fue el que eliminó a Gabriel Medina, ¿no es así? Exactamente, Víctor, muy interesante que lo comentes porque, como te decía, Yago Dora venía haciendo los mejores aéreos de todo el campeonato y es la primera vez que veo a Medina caer en la trampa del juego mental de uno de sus competidores, ¿no? Suele ser Medina el que está en el otro lado, haciendo olas buenísimas, aéreos imposibles, y a veces los competidores intentan entrar en ese juego y ponerse a la altura de Medina haciendo aéreos cuando no es su fuerte, y en este caso fue lo que le pasó a Medina. Yago Dora empezó pues con esos aéreos, con puntuaciones buenas, y de pronto Medina empezó, antes de construir su manga y construir sus puntuaciones, intentándose hacer aéreos muy grandes que no acababa planchando, y me dio la sensación de que había entrado en esa trampa mental y que no estaba para nada concentrado en la manga, y al final su estrategia no acabó saliéndole muy bien y acabó perdiendo la manga. Muy interesante esta manga de Yago Dora contra Gabriel Medina. Yago Dora, como bien dices, es uno de los grandes destacados, pero no fue el único, sino que también otro de los destacados fue el que finalmente se llevaría la victoria, John Florence. ¿Qué nos puedes decir de este surfista? Bueno, John Florence, como todos sabemos, un surfista que se adapta muy bien en todos los tipos de condiciones, uno de los mejores en tubos, en aéreos, en olas de canto, y esta ola pues evidentemente también ha hecho muy buen papel, ¿no? Le vimos con ese 10 espectacular, un alley-oop gigante, aterrizando y enganchando directamente con 3 o 4 maniobras más, y muy importante en esa ola, que se ve muy poco, más impresionante casi que el aéreo que se hizo John, fue el pedazo de claiming, esa celebración que saca John al final de la ola, que no suele hacerlo nunca, no se suele ver a John haciendo esos claiming, y eso quiere decir que se hizo una ola muy buena y que estaba él muy contento. Y la verdad que es muy importante esta victoria para John, que por fin gana un campeonato desde 2021. John la verdad que es uno de los mejores surfistas del mundo, tiene 2 títulos mundiales, pero no tiene tantas victorias en las pruebas del CT. No sé qué le pasa en las finales, pero siempre, la mayoría de veces, acaba quedando segundo. En esta ocasión gana el campeonato, se asegura la plaza para las finales de Trestles, y muy importante, Trestles, que es una ola que es súper parecida, se ha estado comparando durante todo el evento con esta ola de Punta Roca. Muy peligroso John en las finales de Trestles por primera vez en 2024. Fantásticas noticias que regrese John Jones en la categoría masculina, pero no nos podemos olvidar de la categoría femenina. ¿Qué resaltarías de las chicas? Pues mira, de las chicas resaltaría una manga en concreto, que eran las semifinales de Caitlin Simmers contra Gabriela Bryan.
Gabriela Bryan empezaba con una ola súper buena, con un giro en una sección muy crítica, sacando las quillas por detrás. Como te decía otra vez, también en el campo de las chicas, surfing de high performance súper bueno, un espectáculo. Y Caitlin Simmons se quedaba toda la manga por detrás, no conseguía las puntuaciones, y cuando quedaba muy poquito tiempo, en los últimos minutos, cogía a Caitlin una ola que no tenía muchísima calidad, pero que buscaba por todos los medios hacerse el score, y acaba haciéndose una maniobra súper radical en el final de la ola, sacando media tabla por detrás, todas las quillas, hundiendo la punta, cruzando la cola, enterrándose un poco en la espuma y saliendo con total control. Y la verdad que esta fue una manga a destacar, muy buen surfing por parte de las dos surfistas. Tras este repaso a lo que nos dejó Punta Roca en categoría masculina y en categoría femenina, Carlos, toca finalizar tu análisis analizando a la perfección cómo nos queda el ranking de cara a las dos últimas pruebas. Recordemos que para finalizar este Championship Tour 2024 nos queda Brasil y Fiji. Entonces, comencemos. ¿Cómo está el ranking en categoría masculina ahora mismo? Pues mira, tenemos, como hemos comentado, en primera posición a John Florence, Jack Robinson, que está ahora mismo de segundo, Griffin Colapinto, que después de esta temprana derrota en El Salvador se coloca en tercera posición, en cuarto tenemos al australiano Ethan Ewing y en quinta posición al sudafricano Jordi Smith. Pero lo más importante del ranking ahora mismo, Víctor, es que durante todo el año no hemos tenido a ningún brasileño dentro del top 10, lo cual era bastante impresionante. Y de cara a las dos últimas pruebas tenemos en la sexta, séptima y octava posición a Gabriel Medina, Yago Dora e Ítalo Ferreira. Y esto es muy importante porque, como tú has dicho, las dos siguientes pruebas son Brasil en Río. Estos surfistas van a estar surfeando en su casa con todo ese efecto del público tan grande que tiene Brasil, se van a sentir bastante cómodos. Y además luego la última prueba es Fiji, una izquierda muy tubera que recordemos que estos goofies también se les da muy bien ese tipo de condiciones. Entonces estos tres brasileños ahora mismo fuera del top 5 van a ser muy peligrosos de cara a las dos últimas pruebas del circuito. En categoría masculina vemos que está muy emocionante estas dos últimas pruebas para ver quién se mete en esas grandes finales. Pero en categoría femenina me imagino que también estará la cosa que arde. Exactamente, en categoría femenina los 5 primeros puestos están bastante apretados, un poquito más lejos de la sexta y séptima posición. En primer lugar tenemos a Caitlin Simmons, seguida por Caroline Marks, Brisa Hennessy en tercera posición, Molly Picklum en cuarta posición y Joan Defé en quinta posición. Luego en sexta posición tenemos a Gabriela Bryan y seguida de la séptima posición de Bettilú Sakura Johnson. Igualmente que hablaba en el lado de los chicos, estas dos hawaianas también van a ser muy peligrosas de cara sobre todo a la última prueba del circuito en Fiji. Una ola que les va a recordar a casa, una ola de consecuencia, con masa de agua potente, con tubos. Entonces a día de hoy el ranking todavía está muy abierto y con mucha emoción de cara al final de toda la temporada. Pues Carlos, nosotros lo que seguro que vamos a hacer es seguir ese final de temporada aquí en Conexión Surfing. Así que muchísimas gracias por este análisis que acabas de hacer al evento de Punta Roca, pero también a cómo está ahora mismo la clasificación general de cara a esas dos últimas pruebas. Así que nosotros no perderemos la atención de cómo va evolucionando el Championship Tour antes de esas grandes finales. Pero antes de que eso llegue, vamos a seguir en Conexión Surfing y tomar buena nota del primer surf consejo del día de hoy, que está presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel.
¿Cuál es la propiedad de cada piscina? Todas las piscinas tienen diferentes propiedades debido a las diferentes temperaturas que ellas poseen, ¿verdad? Como emanan de la tierra, de los diferentes pozos termales, traen diferentes propiedades como magnesio, zinc, calcio, potasio, azufre, hasta selenio. Mi nombre es Irma Yamilet Reyes Vázquez. Bueno, quien me enseñó a preparar las pupusas fue mi abuelita desde los 12 años. Es una tradición que se vive tanto de generación en generación y es una tradición, un platillo típico en nuestro país, El Salvador. Es nuestra segunda vez en El Salvador, pero estas son las mejores pupusas de todo El Salvador. This is my second time in El Salvador, and every time I'm surprised. I can't believe that there are hot springs in the middle of the jungle here. Every time I come here, I look forward to trying the pupusas. Come to El Salvador and you'll be surprised. Nuestro protagonista en el programa de hoy de Conexión Surfing viene de ganar la última prueba del IBC World Tour de Bodyboard. Y él es Armides Oliveres. ¿Qué tal, Armide? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí ahora mismo en el aeropuerto haciendo escala para volver a casa. La verdad que todavía con las sensaciones a tope después de haber ganado y con muchas ganas ahora de llegar a casa y empezar ya a preparar los siguientes campeonatos. Nosotros te agradecemos que hayas hecho este alto en el camino. Sabemos que estás de escala y que estás atendiendo a Conexión Surfing después de ese fantástico resultado en Brasil. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia por allá? Bueno, lo mejor de todo es que la verdad que el ambiente, el entorno, las olas y todo era bastante parecido a Canarias. Sobre todo que no hiciera tanto frío, la verdad que me hace estar bastante a gusto a la hora de surfear y entonces en el agua a la hora de competir también me concentraba mucho más en la competición y no tanto en si pasaba frío o no. Cuéntanos, este año el World Tour tienes una victoria, ¿cómo te lo estás planteando? Bueno, pues ahora mismo, claro, tengo esta victoria, pero también es verdad que tengo un segundo en la primera prueba en Marruecos y tengo algunos puntos más también en las otras dos pruebas de Chile, que no fueron tampoco malos resultados, fueron un quinto y un noveno, que igualmente están bastante bien, que me han hecho ponerme en el primer puesto en el ranking. Y ahora lo que voy a hacer es preparar mucho las olas de izquierda, que es el campeonato en Maldivas. Intentar conseguir hacer la lectura de ola perfecta, porque con riders tan buenos el que llega a un punto que el que coja la mejor ola es el que va a ganar la mano. Cuéntanos, para hacer un recorrido y para poner en situación a toda la gente que nos sigue en Conexión Surfing, actualmente el Tour Mundial de Bodyboard, ¿cómo está? Ahí atrás estaba un poquito en horas bajas, se podría decir, y a día de hoy parece que está otra vez creciendo. ¿Cómo dirías tú que está a día de hoy el Tour a nivel mundial? Bueno, la verdad que el Tour nuestro me está yendo cada vez a mejor porque han hecho un gran trabajo, sobre todo con el tema de las redes sociales, y todos sabemos que hoy en día es lo que más tira adelante y lo que más hace crecer una empresa. Entonces, eso, están haciendo un gran trabajo, hay mucha gente motivada, están intentando que los proyectos sean lo mejor para nosotros los deportistas, que somos los que tenemos que estar ahí para que el mundillo siga vivo. Y sí es verdad que ahora estamos como más en comunidad y estamos intentando trabajar juntos para poder hacer que crezca y mantenernos todos arriba. Tú desde dentro, ¿cómo estás viviendo toda esta evolución?
Bueno, pues la verdad que es una pasada porque como soy de las nuevas generaciones y estar viendo a las leyendas que siempre me han gustado, competir con ellos, que ahora ellos mismos sean los que me digan que estoy haciendo muy buen surfing, que ganar contra ellos está siendo como una mezcla de emociones muy buenas y que dan demasiada motivación para seguir adelante, seguir creciendo y no dejar de tener la motivación y las ganas de estar en este deporte. En España, y en España en concreto, en Canarias, siempre tuvimos grandes deportistas en la modalidad de bodyboard. ¿Cómo dirías tú que se nos ve o que se os ve más allá de nuestras fronteras, a los riders nacionales? Bueno, la verdad que todo el mundo que sabe de bodyboard y que nos ve a los canarios flipan siempre que van a Canarias, sobre todo, porque sí es verdad que muchas veces va todo con vídeos y bueno, no se aprecia la realidad del deporte, pero siempre que los extranjeros van a Canarias y ven realmente el buen nivel que hay, flipan, dicen que pocas veces han visto eso, han visto riders que tanta cantidad de riders y que sean tan buenos y obviamente que las olas sean tan increíbles y el ambiente sea una pasada. Entonces sí es cierto que Canarias es uno de los mejores lugares para hacer este deporte. ¿Cómo te ves tú? Decías que estás de primero en el ranking. ¿Cómo te ves tú de cara a final de temporada acabándote proclamándote campeón del mundo? ¿Es una realidad? A ver, es una realidad, pero sí es verdad que sigue siendo muy complicada. Todavía quedan 3 pruebas, todo puede cambiar mucho. Hay mucha gente también detrás mía que tiene bastantes puntos y cualquier puesto puede llegar a cambiar la situación. Sí es cierto que yo tengo quizás unos puntos de más que me van a ayudar a estar por lo menos de aquí a final de año muy en lo alto. Y entonces voy a intentar luchar contra esos riders que también tienen la oportunidad para poder mantenerme arriba. Armide, ¿tú crees, con el corazón en la mano, que si acabas primero del mundo vas a volver a darle un nuevo impulso al bodyboard aquí en España y que otra vez un montón de jóvenes seguirán sumándose a vuestro deporte? Pues yo creo que sí, sinceramente. O sea, yo soy una persona muy sociable y que me gusta mucho comunicarme con las personas. También es verdad que llevo un poco las redes sociales. No soy gran influencer, porque en verdad los influencers no me gusta tanto, sino me gusta la parte de deportista. Y como que veo que hay muchos chicos de Canarias que me siguen, me preguntan cosas, los veo motivados y entonces yo creo que sí puede llegar a darle un impulso. Y yo voy a intentar que se haga también. Pues Armide, nosotros desde Conexión Surfing sabes que aquí siempre vas a tener una ventana para comentarnos y para charlar, como es en este caso, acerca de las victorias y de esos resultados fantásticos que seguro que están por venir en el circuito mundial. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y sobre todo muchísimas gracias por hacer ese gran esfuerzo que sabemos que estás entre avión y avión, a puntito ya de llegar a casa después de esa fantástica victoria en Brasil. Desde aquí muchísimas gracias porque te pases por Conexión Surfing. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo, es un placer estar aquí en el plató de nuevamente. Ya estuve cuando era más pequeño y la verdad que es una motivación saber que quieren seguir contando conmigo, apoyando y enseñando al público. Así que gracias a todos y vamos a intentar seguir arriba. Ten por seguro que aquí siempre tendrás una ventana abierta y una puerta, amigo. Así que te esperamos sobre todo cuando vengas con ese título de campeón del mundo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo, Armide. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. En el programa de hoy volvemos a hablar de stand-up paddle, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer ni desde el plano deportivo ni desde el plano competitivo.
Carlos, danos alguna pista más. Pues Víctor, por todos he sabido los beneficios del surf, el contacto con el mar y sus propiedades. El proyecto Blue Soler va un poco más allá, en este caso con el stand-up paddle y sus beneficios sobre la salud física y emocional. En nuestro paso por el Barcelona Sub World Fest pudimos conocer y charlar con los protagonistas de esta iniciativa que tiene al sub como una herramienta terapéutica que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, de esas personas que tienen diferentes patologías. Y lo vamos a averiguar en el siguiente reportaje. El proyecto Blue Soler y su lema El mar cura mostró en el Barcelona Sub World Fest los beneficios del movimiento que aporta el stand-up paddle. Eva Villazala nos lo explicaba con todo detalle. El proyecto Blue Soler es una iniciativa que hemos generado hace relativamente poco, hace unos escasos meses, para demostrar los beneficios de practicar paddle surf en enfermedades, en distintas patologías, como pueden ser enfermedades musculoesqueléticas, que vendrían a ser como artritis reumatoides y todas las que están derivadas en este sentido. Lo que queremos demostrar es que el paddle surf, que es un deporte muy completo, con poco impacto, mejora la condición física y emocional de pacientes impacientes, como las llamamos, ¿no? La falta de movimiento en enfermedades de este tipo es la peor prescripción posible que pueden tener. Y claro, como tienen dolor, como en este tipo de enfermedades hay mucho dolor, al final es donde se tiende a quedarte en casa y no moverte. Entonces lo que queremos demostrar es que el mar, moverte y estar perteneciendo a una comunidad que te anima, que te da este subidón, ¿no? Como te da el mundo del surf, te hace mejorar a nivel físico y a nivel emocional, entonces te anima a practicar un deporte tan completo y con bajo impacto como es el stand-up paddle, ¿no? El paddle surf. Entonces en este tipo de deporte, como sabéis, se practica y se ejercita mucho muchas partes del cuerpo, a nivel musculoesquelético es muy completo y entonces es lo que queremos como demostrar y hacer que este proyecto pues, se pueda elevar a una prescripción médica y que practicar paddle surf acabe siendo una terapia alternativa a personas que tienen este tipo de patología y de dolor. Ya con el tiempo ampliarlo más, pero hemos empezado por aquí. Un claro ejemplo de esta actitud activa contra el dolor es el caso de Carolina Navalón, deportista con discapacidad que ha logrado vencer a la adversidad y ser campeona de Cataluña. Ella transmite en pocas palabras que es posible. Con Blue Soler queremos establecer las bases para que haya más escuelas inclusivas, estableciendo este tipo de programas para personas con discapacidad para que puedan empezar a practicar el deporte de una manera segura, en espacios adaptados y tengan la oportunidad de practicar el deporte. Y esperemos que algún día convertirse incluso en riders y formar parte de este tipo de competiciones como la que estamos hoy aquí del Barcelona Sub World Fest. El stand-up paddle me devolvió la vida. Yo venía de una situación muy compleja, muy oscura, con unas enfermedades muy discapacitantes, en las que no podía tener casi ningún tipo de actividad física. Y a raíz de empezar a practicar este deporte, empecé a encontrarme cada vez mejor a nivel físico, a nivel emocional, a formar parte de esta comunidad de deporte, comunidad de mar. Conseguí pues, ser un poco la persona que soy hoy, deportista, atleta, algo que no habría pensado nunca que sería posible. En mi caso, como comentaba, con una discapacidad, campeona de Cataluña de 3 kilómetros. Me gusta explicarlo, me emociono, pero lo explico porque creo que es importante que las personas con discapacidad, personas con limitaciones físicas, puedan entender que es posible. Como acabamos de ver, proyectos como Blue Soler ayudan y dan un valor añadido a nuestro deporte. Carlos, a ti te espero la próxima semana aquí en Conexión Surfing para que podamos charlar de buen surf.
Siempre un placer, Víctor, y mención especial a todo el equipo de Conexión Surfing. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro streamer favorito, Álvaro Torres, Palermo, vamos a tomar buena nota de este surf consejo de cocina de nuestro gran cocinero, Marcelo Torres. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a un nuevo surf consejo de cocina. Seguro que nos echabais de menos, nosotros a vosotros más. Yo soy Marcelo y hoy os traemos una receta perfecta y cómoda para que os podáis llevar a vuestros baños de surf o para tomar en vuestras furgonetas camperizadas. Garbanzos al curry con arroz. Para elaborar nuestra receta de garbanzos al curry con arroz basmati y un toque de cilantro, vamos a necesitar los siguientes ingredientes: garbanzo cocido, arroz basmati cocido, curry, manzana, puerro, ajo, cilantro y leche de coco. Vamos a añadir a nuestra receta elementos como la leche de coco, el curry y el cilantro que os van a transportar como si estuvierais surfeando en Bali o en Teaupo, mientras podéis estar perfectísimamente en cualquier playa de la cornisa cantábrica o del Atlántico. Para elaborar nuestros garbanzos al curry con arroz basmati y un toque de cilantro, vamos a empezar picando medio puerro en paisana fina. Vamos a pelar una manzana, la vamos a cortar en taquitos y esto lo vamos a sofreír ligeramente con un diente de ajo. Cuando lo tengamos sofrito, vamos a añadir nuestros garbanzos cocidos, los vamos a saltear, vamos a picar el cilantro muy finito, le vamos a añadir la leche de coco y por último vamos a añadirle el arroz. Bueno, gente, aquí tenemos nuestros garbanzos al curry con arroz basmati y un toquecito de cilantro. Como dijimos antes, un plato fantástico para tomar cuando salgáis de vuestros baños de surf y que podréis consumir tanto caliente como lo hemos presentado aquí, o lo podréis meter en un tupperware, enfriarlo y coméroslo en la orilla o mientras esperáis vuestra siguiente serie. Hasta aquí nuestro surf consejo de hoy, pero recordad, si tenéis alguna duda o alguna receta que queráis que nosotros repliquemos en esta sección, no dudéis en enviárnoslo a esta dirección. ¡Hasta la próxima! Y tras haber tomado buena nota de este surf consejo de cocina de nuestro fantástico chef, turno ahora para nuestro streamer de cabecera, Álvaro Torres, Palermo. ¿Qué tal, Palermo? ¿Cómo estamos, Víctor? Muy bien. Cuéntame, ¿cómo te fue la semana? Bien, intenté seguir tus consejos culinarios. Spoiler, no lo hagáis. Me preparé los espaguetis Meatball. con albóndigas. Efectivamente. Punto. Y Víctor, eso no hay por dónde cogerlo. O te tomas las albóndigas por un lado o los espaguetis, picas la carne y se la pones por el medio. Mentira. Mira, mi mujer me decía lo mismo cuando le dije, te voy a preparar unos espaguetis con meatball, y me decía, pero son espaguetis con albóndigas. Hasta que los probó. Y ahora, mira, se casó conmigo. El origen de esa receta, Víctor, que tú no lo sabes, recuerda que en Conexión Surfing entretenemos y educamos, es el sur de Italia, que le llaman espagueti con polpetti o algo así, que son las albondiguitas pequeñitas. Vale, pues yo lo aprendí en el sur de California, en San Diego, que en el barrio italiano de San Diego había un restaurante fantástico que me encantaba, que me hacían esos espaguetis con meatball, y me hice amigo del cocinero, que era italiano, y me explicó cómo los hacía. Y algún día te prometo que te invito a que los pruebes y verás cómo cambia tu percepción de los espaguetis con albóndigas. Pero no es una receta americana, es italiana, acuérdate, ¿vale? Por favor. Dejémoslo en que es una receta y punto. Vale. ¿Vamos allá? Vamos allá. ¿Qué nos traes esta semana, amigos? A ver, esta semana vengo a cambiar un poquito lo que soléis hacer. En el programa de hoy estuvisteis repasando todo lo que pasó en el CT del Salvador, hablando de las partes técnicas, lo que le interesa a la gente que sabe de surf. Efectivamente, y analizamos también cómo queda todo de cara al ranking final de temporada. Yo vengo a tiraros abajo todos. Como la receta de los espaguetis. Como la receta de los espaguetis.
ya que mi nivel de surf aún no llega al de que Carlos o tú habléis de mis puntuaciones en... No, la semana pasada te veíamos hablar del surf skate, o sea, cualquier cosa es... Entonces yo vengo a hacer de juez, vengo a hacer como hacéis vosotros, pero de algo que yo probablemente, si me pongo a hacer surf, vaya a conseguir mucho más que puntuaciones altas. ¿Qué crees que es? No lo sé, padre, realmente no lo sé. ¿Me das permiso para decir una palabrota? Vamos a ver, hostias. Este es Will Scadding, que creo que es neoyorquino. Es que ¿qué hace un neoyorquino surfeando? O sea, madre mía. Au, me acaba de... En la ola de Mavericks. Mavericks. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, es en el norte de California. Él, creo que es en diciembre, finales de diciembre, en California. Y como te prometí que iba a puntuarla, Víctor, yo voy a puntuar el golpe. Tú, si quieres, puntúa lo que quieras. Hombre, la ola es espectacular. Quiero decir, el golpe, pues bueno, no lo sé. Tú me dirás, ¿qué puntuación le das al golpe? Le voy a dar un 7,76 sobre 10. Un 7,66. 76. 76. Sí. Es que la curvatura de la ola es perfecta. No golpeaba bien. Golpea justo sobre la espalda, pero yo creo que si sobrevives no llegas al 10. Vale, entonces... Es de los hostiazos buenos, de los golpes buenos, pero creo que vamos a tener golpes peores. Luego te explico por qué, que yo tengo mi criterio para estas cosas. No sé como vosotros, que puntuáis con cualquier cosa. Como nos da la gana. Una pregunta que me viene ahora a la cabeza, o sea, luego me lo explicarás, pero el 76, ¿por qué no un 75? Claro, luego te lo explico, no te preocupes. Vale. Vamos a ver al siguiente, que es Danny Griffith en un sitio que yo no sé pronunciar, Víctor. Shipston's Bluff, ¿puede ser? Sí, es que tu inglés es mucho mejor que tus recetas. Sin duda, muchos años viviendo ahí. Uy, Dios mío. Esta es... Ay, Dios mío, esta es fina, ¿eh? Y vuelta otra vez. Ay, ¿sabes a lo que me recuerda? Ya que estábamos hablando un poco así en el tono culinario, cuando le das la vuelta a una tortilla de patata. Y salía mal. Sí, y te salía mal. Menudo golpe, Dios mío. Este golpe es también de 2023. Intenté traer los primeros así que sean de este año, del año pasado. A este le voy a dar un 8,44. Yo a este lo que le daba era el número de teléfono de la clínica de fisioterapia a la que voy, Origen, por cierto. Ay, buen amigo. Buen sitio y buen colega. Ay, rodar por la ola, que eso ya te da un puntito más. Luego, la tabla aparece en Cuntis y él está en Valencia. Rueda también él por la ola y cae abajo y la ola le cae encima. No es el 10, porque afortunadamente nuestro colega... Pero está cerca. Es que Shipston's Bluff es terrible esa ola. Porque si te fijas, aunque yo sé que tú analizas el golpe y yo analizo una ola, hay como un pequeño salto dentro de la propia ola. Sí. ¿Podemos volver a ver el vídeo, compañeros? Fíjate, si te fijas, hay antes de este golpe como otra ola que se está formando debajo de la propia ola. O sea, Sí, hay como una ola dentro de la ola. es como una especie de las mandíbulas del tiburón, que tienen como unas mandíbulas dentro de las mandíbulas. Eso no contamos. ¿Tú estás seguro de eso? Eso estoy segurísimo. A mí ¿Seguro? me mordieron 2 tiburones. Igual uno de los récords Guinness que podemos probar es saber cuántos... No, dejas igual. Siguiente vídeo, ya vimos a nuestro amigo Danny Griffiths. Este quería hacer un homenaje a los últimos campeones del CT. A uno de los que tenemos es Filipe Toledo. Aparte está con otro de los últimos campeones, que es el señor Ítalo Ferreira. Esto ya es de hace 2 años. Es más light. Si te fijas, esta gente cuando se dan golpes, se los dan... Bueno, este último, era Ítalo, ¿no? O sea, esa ya fue una buena... Mira, la de Gabriel... No, este es Toledo. La de Toledo como que es... Ay, que caigo fuera del sitio, pero que sigue girando, sigue rotando sobre sí mismo. Y esta ya es esta es un poco más de pardillo, porque cae y pum, y da como... O sea... Había una cosa curiosa que me acaba de venir a la cabeza viendo esto. Cuando jugábamos a fútbol playa, yo tenía un amigo que cuando se iba y te gambeteaba, ¿sí? Y caía el defensor en la arena y decía, vas a hacer la pala. ¿Y esto es como hacer la pala? Sí, porque es con la cara en el agua, no en la arena. Voy a puntuar. Por favor, adelante. La de Toledo, que fue la última de todas, la que vimos, ¿no? No, la última fue la de Ferreira. La primera, la de Toledo, perdón. Yo por el estilo del giro y todo eso, sabes que soy un gran aficionado al baile. Sí, sí. Le voy a dar un 8. 0-0. 8-0-0. Vale, espero que antes de que acabemos la sección nos expliques el porqué
No tiene por qué ser en este programa, ¿eh? Esto podemos hacerlo más veces e ir explicando el criterio. Pero lo de los decimales, o sea, es como el número pi. Nunca lo entendí. Y al señor Ítalo Ferreira le voy a dar un 6,4. Porque es que... O con 4, 0... 6,4 periódico. 6,4 periódico. Porque es cierto que Toledo, pues, se cae y tal, pero a mí que caigas con la tabla y luego te batiques y des con los morros... Hacer la pala, acuérdate. Que haga la pala me parece pobre. Ya que te vas a caer, tira la tabla pa' Cuntis, tú acaba contra la ola, da 2 vueltas, lo que vimos antes. Esto me parece medio light. Te cuento una anécdota. Ilumíname. Rompí estos dientes con la tabla. Pero, ¿haciendo surf o...? Haciendo surf, hombre, evidentemente. También podrían haberme golpeado con una. Pero sí, o sea, acabamos una ola, salió la tabla así, cuando cayó, me dio así en los dientes y me lo rompió. No iba a estropear nada que no estuviera estropeado ya. No, 3.000 euros en dentistas. Vamos con el último vídeo, ahora sí, Víctor. Los mejores también fallamos. Los mejores también fallamos. Los dioses también cometemos errores. Cualquier escriba... Sí, no, sin duda. Tengo refranes para aburrir, ¿eh? Sí, nuestro Dios lo peor que pudo haber hecho, el error que cometió es darte a ti la potestad de crearte. Vamos a ver al gran Kelly Slater. Oh, mamá. Meterse un fogonazo y está listo. Sí, pero eso es lo de los mejores, ¿no? Esto es 2016 en Fiji, creo, si no me equivoco. Un fogonazo, o sea... no es que sea un fogonazo muy grande, pero es Kelly Slater fallando. Pero es que hasta falla con estilo. Y aquí simplemente no falla, dice, que viene Palermo. Simplemente, de la tabla. Dice, simplemente se tira. Él coge y se tira. Hay gente echándose las manos a la cabeza, pero no porque le vaya a pasar algo, sino porque es Kelly Slater fallando. Es que no falla. Antes de fallar se tiró, fíjate. Él dice, voy a fallar en la ola. No, coge y me tiro. ¿Le voy a dar un 9? Un 9 a Kelly Slater, yo le daría un 10. No, porque 10, solo hay un criterio para el 10, acuérdate. Ah, tienes que morir. Que es perecer en el intento. Afortunadamente no vamos a poner ningún 10. No vamos a poner. Pero aquí le voy a dar un 9. Es Kelly Slater fallando. Y, sobre todo, lo que quiero que veáis es cómo acaba la tabla. Que no sé si recuerdas, Víctor, que yo me caí varias veces. Yo no rompí ninguna tabla y Kelly Slater sí. Así que, sí. Palermo 1, Kelly 0. Vale, te compro lo de Palermo 1, Kelly 0. Solo me queda Tony Hawk. Sí. Kelly superado, me queda Tony Hawk. Pues espero que en el próximo programa nos vengas con... ¿Cómo superaste a Tony Hawk? Yo voy a invitar a nuestros... Yo pensé que iba a decir, va a invitar a Tony Hawk. Tony, escríbenos a esta dirección si quieres. Yo voy a invitar a nuestros espectadores que si tienen fogonazos, galletas, golpes, la pala, llamarle como queráis, que nos lo envíen a la dirección de redes que ven aquí de Instagram, aquí de Facebook, o al correo, o a lo que quiera nuestro realizador poner en pantalla. Vale, como sabes que nos gustan los retos aquí en Conexión Surfing, te voy a lanzar un reto. Aparte decías Kelly 0, Paler 1, pues para que le metas el 2-0 a Kelly Slater y que le metas un 1-0 a Tony Hawk. El reto es conseguir a Tony Hawk y a Kelly Slater en Conexión Surfing. ¿Tú estás tomando la medicación? No. Vale, te lo acepto. Perfecto. Pues, Paler, tienes todo lo que queda de temporada para enfrentarte al reto más grande de tu vida. Ya te pusiste de pie encima de una tabla de surf. Ahora tienes que conseguir para Conexión Surfing a Kelly Slater y a Tony Hawk. ¿Pero en persona o puede ser...? Puede ser en videollamada. Vale, en videollamada. Os prometo que voy a intentarlo, no es broma. Atentos a las redes, a este Instagram y a este Facebook. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos. Nos despedimos hasta la próxima semana en la que regresaremos con el mejor surf y ya sabéis, con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexiónsurfing.com. Nos vemos en las olas.